Bien, saludos, les habla el profesor Gerardo Leal y en esta ocasión vamos a hablar sobre el amplificador operacional dentro de lo que es el área de la cátedra de electrónica. En primer lugar, vamos a establecer un concepto que nos permita hacer énfasis en lo que significa el término OPAM o amplificador operacional. En primer lugar, es un circuito integrado, es decir, es un circuito encapsulado en el cual se tienen diferentes componentes electrónicos y su propósito fundamental es el de aplicaciones como amplificación, conmutación, filtrado de señales. La importancia que tiene el amplificador operacional dentro del campo de la electrónica es que por ser un circuito integrado es fácilmente configurable para desarrollar diferentes aplicaciones solo con agregar algunos componentes básicos como resistencias, condensadores o diodos. En esta figura se muestra el símbolo básico del amplificador operacional, un circuito integrado de 5 puntos cuyo símbolo se representa de la siguiente forma y muestra una entrada inversora identificada con el signo negativo, una entrada no inversora identificada con el signo positivo y una salida. Y tiene dos elementos denominados puntos de polarización negativa y positiva, que son los que permiten establecer los circuitos de polarización de los transistores internos que conforman el circuito integrado denominado OPAM. La ecuación que rige el comportamiento de este amplificador es que el voltaje de salida va a ser igual a una ganancia identificada con la letra A o ganancia de voltaje multiplicado por la diferencia de voltajes de sus dos entradas, P2 menos B1, entrada positiva menos entrada negativa. Desde el punto de vista práctico, existen diferentes modelos de conseguir en el mercado los circuitos integrados OPAM. Por ejemplo, el circuito que observamos acá, el LM741, es un encapsulado de 8 pines, en los cuales está ilustrado también en encapsulados metálicos, nótese su tamaño, y los diferentes puntos de conexión que se explicaron en la lámina anterior. Si hacemos una especie de radiografía del circuito integrado, veríamos entonces los puntos de conexión de la entrada inversora, la entrada no inversora, la alimentación o punto de polarización positivo y negativo y por supuesto el terminal de salida. De este tipo de circuitos, el que más comúnmente se utiliza, el circuito integrado o chip que más comúnmente se utiliza es el LM741. Algunas de las aplicaciones típicas, digamos las más básicas, hacen referencia entonces al uso del amplificador operacional como un amplificador de señales. Y básicamente se habla de tres tipos de amplificadores de señales: el amplificador inversor, el no inversor y el amplificador sumador. Otra de las aplicaciones básicas del operacional son las conversiones de señales, conversiones de señales digitales a analógicas o de analógicas a digitales. Y luego otro de los grupos de aplicaciones en los cuales también tienen mucha utilidad los OPAM son los llamados filtros activos, que son circuitos que permiten el manejo de señales pero en función de las frecuencias. En este caso se habla de los filtros paso bajo, los filtros paso alto y los filtros paso banda. Si analizamos este circuito operacional, observamos entonces que hay una resistencia en la entrada no inversora y otra resistencia conectada entre la entrada y la salida del circuito. En esta configuración tenemos entonces el amplificador operacional como amplificador inversor. Si hacemos un análisis de Kirchhoff en los voltajes de entrada-salida y las resistencias R1 y R2, vamos a llegar a una ecuación que rige el comportamiento de este amplificador inversor, en el cual se especifica que la ganancia de voltaje va a ser el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, o dicho de otra manera, la relación de la resistencia R2, que se llama resistencia de retroalimentación, que conecta la salida con la entrada, y la resistencia R1, que es la resistencia de entrada. El signo negativo indica entonces que la señal que va a salir acá en este punto identificado como B sub 0 va a tener una polaridad contraria a la señal de entrada. Acá se establece entonces los límites máximos que puede obtener la señal de salida, tanto en el límite superior positivo, que sería el punto de polarización positivo del amplificador, y el límite negativo,
que sería el punto de polarización negativo. Eso quiere decir entonces que los voltajes de polarización establecen los límites máximos, tanto positivos como negativos, que se pueden obtener en una señal de salida en función de la relación R2 sobre R1, que es la que establece la ganancia del amplificador. Por otra parte, si ahora vemos la representación gráfica de una señal vista en un instrumento como un osciloscopio, la señal azul podría ser, por ejemplo, la señal de entrada identificada como B sub I con una amplitud determinada, mientras que, por ejemplo, la señal de color amarillo podría ser entonces la señal de salida. Si las dos resistencias son iguales, entonces la ganancia va a ser igual, porque la relación R2 sobre R1 es igual a 1. Quiere decir que las señales de entrada y las señales de salida tienen la misma amplitud, pero tienen polaridad distinta, ya que estamos hablando de un amplificador inversor. Quiere decir que en este caso el amplificador no amplifica la señal, sino que simplemente le cambia su polaridad. En este ejemplo observamos que ahora, si la resistencia R1 es 4 veces el valor de R2, entonces la relación de la ganancia pues cambia, ya que entonces estaríamos hablando de que tendríamos una señal de salida 4 veces más grande que la señal de entrada. Nótese acá que los puntos de saturación, es decir, los puntos que cortan la señal de salida, están fijados por los parámetros de el voltaje de polarización positivo y polarización negativo. Quiere decir que si queremos que la señal se amplifique sin este tipo de perturbación denominado saturación, es necesario incrementar entonces los valores de polarización del circuito operacional. Ahora, si implementamos un amplificador no inversor, entonces la señal de entrada entraría ahora por la entrada no inversora. La resistencia de entrada estaría en la entrada inversora conectada a tierra, y la resistencia de retroalimentación con el análisis de Kirchhoff nos permitiría entonces ahora tener una ecuación donde la relación voltaje de salida sobre entrada, que es lo que llamamos ganancia de voltaje, estaría dado por la relación 1 más R2 sobre R1. Entendiendo que la relación R2 sobre R1 pues va a ser siempre la relación de ganancia, pero en este caso al sumarle un 1 pues produce una pequeña variación respecto a la ganancia anterior. En este caso el valor de la ganancia es positivo, ya que estamos hablando de un amplificador no inversor. Al igual que el inversor, los puntos de saturación están establecidos por los voltajes de polarización. Si observamos ahora entonces la señal, si las dos señales son iguales, o si hay una leve igualdad, pues en este caso la señal de entrada y la señal de salida van a tener la misma frecuencia o la misma fase, es decir, la misma polaridad, más no la misma amplitud, ya que recordemos que en este caso la relación, a pesar de que R2 sean igual a R1, mínimo va a ser la señal de salida el doble de la relación entre R2 y R1. Si ahora la relación cambia, entonces vamos a lograr la amplificación, y esa amplificación va a hacer que la señal se sature siempre y cuando el voltaje de polarización sea menor al máximo voltaje de salida, tanto positivo como negativo, que obtenemos en el circuito amplificador. Si ahora entonces, en vez de tener una sola señal de entrada, tenemos dos o más entradas, pues este circuito, que es un inversor, se transforma en un sistema denominado sumador, ya que por acá va a entrar una señal A, una señal B, y en este nodo ambas corrientes, como ambas corrientes entran, se suman. Por lo tanto, la señal resultante de la suma de las dos es la que se va a amplificar. En tal sentido, la señal de salida va a depender de la relación RF sobre RA y RF sobre RB, multiplicados por las diferentes señales de entrada, tanto del punto A como del punto B. A esta relación entonces a lo que vamos a llamar la ganancia del sumador, que en este caso pues, estaría identificada con el signo negativo, ya que la señal de salida sería negativa porque estamos entrando por la señal por la entrada inversora, y tendríamos entonces la relación B sub A sobre RA más B sub B sobre RB por RF como el parámetro necesario para conocer cuál sería la señal de salida. Nótese entonces que la señal de salida va a depender de los valores de las señales de entrada y de las resistencias de entrada, y por supuesto de la resistencia de retroalimentación. Dicho de otra forma, un sumador no es más que un amplificador inversor, pero con diferentes puntos de entrada o diferentes señales de entrada.
La otra aplicación básica de los convertidores de los analógicos, de los sistemas amplificadores operacionales es la conversión analógica digital o digital analógica. Si tenemos acá un computador, un sistema analógico, por ejemplo, cualquier elemento que mida una variable física, necesita ser convertida desde una señal analógica a una señal digital para que el computador pueda interpretar ese dato. Y si el computador luego se necesita comunicar con un dispositivo externo, entonces a través de un conversor digital analógico, los datos procesados en términos digitales son transformados a señales eléctricas analógicas que puedan ser interpretadas por el dispositivo externo. En primer lugar, entonces, la variable real se transforma en una corriente por medio de un sensor. El sistema, para que él pueda ser interpretado por el computador, hace la conversión de la variable real a una variable digital y luego, al contrario, entonces la señal digital se transforma en una señal eléctrica que puede ser de corriente o voltaje y que pueda ser interpretada por el dispositivo externo. En este ejemplo podemos ver las aplicaciones básicas de un sistema de conversión analógico-digital o digital-analógico. Si observamos en el primer bloque aparece un convertidor analógico-digital, un pequeño micrófono conectado, y este convertidor transforma esta señal, que son señales analógicas, señales que pueden tener infinitos valores, que es básicamente señal de sonido, se transforma a través de este convertidor analógico digital en unos y ceros, es decir, datos digitales que pueden ser procesados por el circuito digital. Los resultados de ese procesamiento se generan en binario, es decir, en lenguaje de máquina, y luego el convertidor digital analógico transforma esos bits en una señal amplificada, una señal que va a un amplificador y una señal analógica que pueda obtenerse a la salida en un parlante. Este podría ser un esquema, ¿verdad?, de un sistema de amplificación digital basado en convertidores analógicos digital y convertidores digitales analógicos. Si queremos implementar este tipo de circuitos utilizando amplificadores operacionales, observemos que es el mismo inversor, ahora con n cantidad de resistencias, pero la particularidad es que estas resistencias pueden tener dos datos a la entrada. Si observamos, la señal de salida va a depender de la relación retroalimentación con respecto a resistencia de entrada de cada uno de los 4 puntos de entrada, por eso esta ecuación. Pero aquí la particularidad es que cada una de las resistencias va a tener esta proporción, 8, 4, 2, 1, es decir, es lo que comúnmente en un sistema digital se llama el peso de los bits, entendiendo que la resistencia R3 tendría un valor igual a una vez RF, es decir, sería igual a RF, la resistencia R2 sería 2 veces el valor de RF, la resistencia R1 4 veces y la resistencia R0 sería 8 veces RF. Quiere decir que el bit menos significativo tendría una resistencia 8 veces menor que RF. Recuerden que en los pesos de los bits el bit menos significativo es 2 a la 0, 2 a la 2, 2 a la 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Si tuviésemos un quinto bit, pues estaríamos hablando de 2 a la 4, que serían 16 RF, y así sucesivamente. En este caso estamos hablando de un sistema convertidor digital analógico de 4 bits. Por lo tanto, tenemos el bit menos significativo, donde está la resistencia R0, y el bit más significativo, donde está la resistencia R3. Si trasladamos esto a una tabla de valores, obtendríamos entonces, en términos de niveles lógicos de 5 voltios, la representación binaria de algunos de las posibles combinaciones. Por ejemplo, cuando está activo V sub 0, hacemos esta sustitución de voltajes en esta ecuación y obtendremos el 0.625 voltios a la salida. Si activamos ahora la segunda salida solamente, entonces tendríamos 1.25 y así sucesivamente hasta obtener todos los valores activos, es decir, todos los valores en 1, pues tendríamos el máximo valor en esta configuración, que sería de 9.375 voltios. Nótese entonces que en esta tabla tenemos del lado izquierdo valores digitales y del lado derecho valores analógicos. Por eso se habla de una conversión digital analógica. En este caso, los niveles lógicos que se están usando son de 5 voltios para los datos de 4 bits. Se pudiesen usar otros niveles lógicos como por ejemplo 0 a 12 voltios. En el caso contrario, ahora cuando vamos a hacer la conversión analógica digital, los dispositivos tienen solo una entrada, hay un conjunto de resistencia y un número de operacionales equivalente a la cantidad de bits que se deseen a la salida. En este caso, en la figura se tiene un convertidor analógico a digital de 7 bits. Porque tenemos 7 amplificadores operacionales conectados tal como se observa en el diagrama.
La configuración particular que tiene cada amplificador operacional en un convertidor analógico digital es que está conectado en forma abierta, es decir, no tiene resistencias de retroalimentación. Por lo tanto, el voltaje de salida va a estar limitado por los puntos de saturación positivos y negativos. Eso quiere decir que si, por ejemplo, la señal positiva es mayor que la señal negativa, el amplificador va a tomar el valor de polarización positiva. Mientras que si ocurre lo contrario, es decir, si la señal positiva es menor que la negativa, el voltaje de salida va a tomar el punto de polarización negativo. De esa manera, entonces, hay solo dos posibles estados a la salida del amplificador operacional. Un valor máximo fijado por la polarización positiva y un valor mínimo fijado por la polarización negativa. De esta manera, entonces, podemos, de acuerdo a los rangos que se muevan en las entradas, obtener solo dos posibles estados, es decir, realizar una conversión analógica a una conversión digital. Si observamos esto en una tabla de valores, veremos entonces que la señal, de acuerdo al código que tenga, pues los rangos de entrada, los valores de entrada van a ir generando códigos a la salida según el rango al cual corresponda. En este caso hay que ver la relación que existe entre cada uno de los voltajes de nodo en los diferentes amplificadores operacionales y se utiliza un voltaje de referencia para distribuir ese voltaje en cada una de las entradas del amplificador operacional, las entradas negativas. Y las entradas positivas están todas conectadas a un mismo punto común y es donde va a llegar la señal. Por ejemplo, vamos a analizar el primer caso. Si la señal de entrada, si el punto de variación es de 0.625 para el primer nodo, eso quiere decir que cuando la señal de entrada a los valores positivos esté en 0 hasta un valor menor a 0.625, el positivo va a ser menor que el negativo. Por lo tanto, si yo coloco, por ejemplo, la polarización negativa a tierra, entonces va a salir un 0. Por lo tanto, todos los códigos van a ser 0. Pero si el punto de referencia supera el 0.625, es decir, en este nodo entonces vamos a tener un valor de 0.625 de referencia y la señal que entra es mayor a 0.625, ahora el positivo es mayor que el negativo. Por lo tanto, el punto de salida va a ser la polarización positiva. Si en la polarización positiva, por ejemplo, colocamos un nivel lógico de 5 voltios, pues tendremos a la salida un 1 lógico. Y así sucesivamente, entonces, construiríamos un convertidor en rangos de valores a niveles lógicos de 1 y ceros. Finalmente, la aplicación de filtros, que es una aplicación que se basa en el permisivo de señales en circuitos en función de las frecuencias. Por ejemplo, si tenemos acá un sistema denominado filtro activo en el cual hay dos señales, la frecuencia 1 a 10 kHz y la frecuencia 2 a 5 kHz, el filtro activo permite que solo una de esas dos señales pase, es decir, es como un sistema de selección. En este caso, la salida está tomando la frecuencia de 5 kHz. De acuerdo a las características de este circuito, se establecen entonces los tipos de circuitos filtros activos: paso bajo, paso alto y paso banda. Aquí vemos la respuesta ideal del filtro. Nótese que la respuesta se representa en ganancia de voltaje versus frecuencia. Es decir, y ahora entonces la gráfica de funcionamiento de un amplificador operacional en forma de filtro activo no es el tiempo, sino la frecuencia. Por eso se dice que estos circuitos entonces trabajan con las señales en función de la frecuencia. Para aclarar este concepto, se hace referencia en los sistemas de señales con frecuencia a lo que se conoce como el decibel. El decibel o decibelio también es una unidad, un submúltiplo de la unidad principal, que es el velio, que sirve para representar en forma logarítmica los valores de ganancia de voltaje. ¿Por qué se requiere logarítmica? Bueno, porque en un sistema de amplificación pueden existir valores de ganancia muy bajos, muy altos, y entonces en una escala logarítmica, a través de esta ecuación, la ganancia lineal puede ser convertida a ganancia logarítmica, de tal forma que en una misma escala se puedan observar valores pequeños o valores grandes de señal de amplificación. Hay un concepto también que está ligado a los sistemas de amplificación con filtros activos, que tiene que ver con el concepto de atenuación. La atenuación es la pérdida de la señal en determinados puntos de la respuesta de frecuencia del sistema.
Por ejemplo, aquí se observa en esta gráfica que el valor de ganancia máximo se obtiene más o menos en el punto medio del rango de frecuencias, y en los extremos hay unas disminuciones en las ganancias que indica que serían los puntos de atenuación o pérdida de señal en el sistema. La atenuación se calcula por la ecuación menos 20 veces el logaritmo de B sub 0 entre el B sub 0 medio. Cuando hablamos de B sub 0 nos referimos al voltaje de salida en los puntos donde se quiere calcular la atenuación, y el B sub 0 medio pues es el punto máximo o el punto de máxima amplificación. Los filtros que normalmente vamos a encontrar son, en primer lugar, el filtro paso bajo, que es el que permite que los sistemas a través de los sistemas pasen frecuencias bajas. Es lo que comúnmente en un sistema de audio se llaman los bajos. Por otro lado, el filtro paso alto, que es lo que comúnmente en un sistema de audio se llaman los agudos, serían entonces aquellos sistemas que permiten que las señales de alta frecuencia, es decir, desde una frecuencia de corte hacia el infinito, pasen. Mientras que en el paso bajo son la frecuencia de corte hacia abajo las frecuencias que pueden atravesar ese circuito. Las otras frecuencias por encima de esa frecuencia de corte son eliminadas, por eso se llama banda eliminada, al igual que las frecuencias bajas en el filtro paso alto. En tal sentido, las frecuencias permitidas se llaman banda pasante, tanto en el filtro paso bajo como en el filtro paso alto. Hay otro tipo de filtro que permite pasar un rango de frecuencias entre un valor mínimo y un valor máximo, una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior. Y tienen un punto central de operación que comúnmente se le denomina la frecuencia central de operación. Quiere decir que este sistema es muy similar, por ejemplo, a los sistemas de sintonización de una emisora de radio, en la cual hay una frecuencia central y podemos nosotros escuchar alrededor de la frecuencia central de operación todavía una señal, pero no con la nitidez que se escucha justo en el punto medio de operación o la frecuencia central de operación. Aquí hay unos parámetros que se utilizan para medir el comportamiento de los filtros activos. El concepto de ancho de banda, que es el conjunto o el rango de frecuencias permitidos entre la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. Esta es una ecuación que permite calcular la frecuencia de corte la frecuencia central de operación en función de los límites de frecuencia de corte inferior y corte superior. El factor de trabajo que determina si el sistema es un sistema banda estrecha o banda ancha según este parámetro conocido como factor de trabajo. Y en este caso las bandas eliminadas van a estar por debajo de la frecuencia de corte inferior y por encima de la frecuencia de corte superior. Y dentro del rango estaría entonces lo que se llama la banda pasante. Estos son algunos ejemplos de circuitos típicos utilizados para filtros activos. En este caso tenemos un filtro paso bajo no inversor y tenemos un filtro paso alto no inversor. Nótese que aquí tenemos un amplificador operacional configurado como no inversor. Aquí tenemos también un amplificador operacional configurado como no inversor, es decir, el mismo amplificador que vimos en la primera parte de este tema, pero en la parte interna, en la parte inicial, en la entrada, hay una combinación de una resistencia con un capacitor y aquí un capacitor con una resistencia, que son los que determinan las frecuencias de corte para establecer el corte inferior para el caso del filtro paso bajo o el corte superior para el caso del filtro paso alto. De igual manera, este circuito permite hacer la configuración de un filtro paso banda. Bien, con esta información entonces vamos a poder tener una noción general de lo que es el amplificador operacional y cuáles son las aplicaciones básicas. A través de las simulaciones en entornos virtuales y las actividades prácticas podremos complementar de una manera experimental lo visto en esta presentación teórica. Saludos entonces y feliz día.